Y hoy continuamos con nuestro tema, con nuestro estudio que hemos venido realizando de el Evangelio según el apóstol Juan. La vez anterior estuvimos hablando de cómo María ungió al Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Los primeros 11 versículos del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, Juan capítulo 12. Hoy vamos a estar tocando los versos del 12 al 16. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Bueno, hasta ahí vamos a dejar hoy. Mis amados hermanos, a través de los siglos, muchas personas se han proclamado o se han autonombrado como Mesías. Se han dicho que ellos son el Mesías esperado por el pueblo judío. Algunos, como lo mencioné, se autoproclamaron. Otros estaban también engañando a sí mismos. Otros se aprovechaban también de la situación de los demás con sus propios propósitos. Otros buscaban el prestigio, la fama personal. Algunos otros, entre comillas, de buenas intenciones, querían liberar al pueblo de la opresión. Algunos defendían la violencia, mientras que otros de estos supuestos mesías defendían la oración, el ayuno. Algunos de estos mesías se proclamaban como libertadores políticos, otros como reformadores religiosos. Variaban sus métodos y todas sus afirmaciones variaban, eran diferentes, pero todos ellos tenían algo en común. ¿Y saben qué era eso que tenían en común? De que todos eran falsos mesías, todas eran falsificaciones satánicas del verdadero Mesías, de el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos que vemos reflejados en la historia. Por ejemplo, en el año 44 después de Cristo, un hombre llamado Teudas prometió que iba a dividir el río Jordán en dos. Pero antes de que lo pudiera hacer, llegaron las tropas romanas, atacaron y masacraron a muchos de sus seguidores. Otro, un egipcio al cual confundieron con Pablo, él proclamaba que a la palabra de él, al mandato de él, los muros de Jerusalén iban a caer. Pero también llegaron los soldados romanos y acabaron con todo el plan que él tenía. Este hombre alcanzó a escapar, pero los romanos mataron a cientos de sus seguidores. En el siglo II, un hombre que se llamaba Simón Bar Kokhba, y quien fue respaldado por el rabí de su época, que lo llamó que era el Mesías, él instauró una insurrección contra Roma y conquistó a Jerusalén durante 3 años, y allí él se proclamó como el rey y el Mesías. Y vinieron los romanos y masacraron a más de 600,000 judíos que estaban allí en Jerusalén, y mataron también a este hombre, a Simón Bar Kokhba. En el siglo V también, en la isla de Creta, un falso Mesías proclamó que iba a dividir el mar Mediterráneo para que todos los seguidores llegaran a la tierra de Palestina en seco.
y lo que pasó fue que muchos de sus seguidores se ahogaron en el mar Mediterráneo. ¿Mm? Ahora, en el siglo XVII, Sabentai Si, se llama el hombre Sabentai Si, se proclamó como el rey de los reyes de la tierra y atrajo una cantidad de seguidores, particularmente entre los judíos de Europa occidental. Pero este hombre después resultó que se convirtió al Islam. Vale, Mesías, ¿no? Finalmente este hombre terminó ejecutado. Estos son ejemplos, ejemplos de esos falsos Mesías, de esos falsos Cristos. El mismo Señor Jesucristo advirtió que cuando su segunda venida se aproximara, aparecerían muchos falsos profetas que engañarían a muchos, que se levantarían falsos Cristos y culminarían con la aparición del anticristo. Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, precisamente dice lo siguiente: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquel, versículo 8, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa va a ser la culminación del gran engañador de el anticristo. Ahora, todas estas falsas pretensiones de estos hombres, pues hermano, eran simplemente engañosas, ¿no? Porque el Mesías debería tener una cantidad de requisitos que habían sido proclamados por los profetas y por los salmistas en el Antiguo Testamento. De tal manera que solamente el Señor Jesucristo es quien tiene las credenciales, por así decirlo, del verdadero Mesías. Las palabras que él declaró, los milagros que él realizó y todas las profecías que él cumplió comprueban de manera fehaciente de que el Señor Jesucristo fue quien dijo que era. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que cuando Juan el Bautista envió a preguntarle a sus discípulos que si verdaderamente él era el Mesías o si debían esperar a otra? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a estos enviados de Juan? Dice, vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes han visto, las cosas que ustedes han oído. Díganle cómo los ciegos ven, cómo los cojos caminan, cómo los leprosos son limpiados, cómo los sordos oyen, cómo los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Mm? O sea, a través de todas las cosas que el Señor dijo y realizó, hay un respaldo. Hay un respaldo que está evidenciando que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Salvador, que se compadeció de la necesidad de las personas. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes a las ciudades de Corazín, de Betsaida, de Capernaum? Estas ciudades fueron testigos de las obras que el Señor hizo, de los milagros que el Señor hizo. O sea que no tenían excusa para no creer y arrepentirse, para no creer que el Señor Jesucristo era el Mesías. No tenían ninguna excusa. Y por cuanto no tienen excusa, ahora ellos son culpables. El apóstol Pablo también en el día de Pentecostés, allí en Hechos 2:2, él afirma lo siguiente: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, no se podía decir yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me contó. No podíamos decir o alegar que estas personas tenían ignorancia. De la misma manera como nosotros no podemos decir es que a mí nadie me dijo. Nosotros conocemos, cada uno de nosotros conocemos las buenas nuevas del Evangelio.
Cada uno de nosotros hemos recibido esas buenas noticias. Ahora, el Señor Jesucristo hizo obras que ningún otro ha hecho. El Señor Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas que estaban anunciadas en el Nuevo Testamento, como cuáles. Su nacimiento virginal, miremos allí en Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, nacimiento virginal. Toda su muerte, todo su sacrificio, lo podemos ver nosotros allá en Isaías capítulo 52, desde el verso 13 hasta el capítulo 53. Ahí está todo narrado. Profecías que el Señor Jesucristo cumplió. ¿Sí? También vemos el anuncio de su resurrección allá en el Salmo 16, 10, donde dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, si queremos nosotros ver todas las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, será bien interesante hacer un estudio, pero que no nos compete en esta ocasión. Ahora, el texto que acabamos de leer, mis amados, en esta mañana, describe el suceso que normalmente nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, que es la presentación realmente oficial de el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios para el pueblo de Israel. Y esta entrada triunfal va a desencadenar una cantidad de hechos que llevarían muy rápidamente al Señor Jesucristo a la muerte, al tiempo que Dios había determinado. No fue cuando los hombres quisieron hacerlo, sino en el tiempo determinado por Dios, en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo de Dios. Muy bien, miremos el texto, versículo 12. Dice: el día siguiente. Recuerden que la vez anterior, ¿sí? Hablábamos de que 6 días antes de la Pascua. ¿Qué día es ese? El de 6 días antes de la Pascua. El día que se celebraron esa cena en casa de Simón el leproso. El día en que María unge los pies del Señor Jesús. ¿Qué día era? El día domingo. El día domingo. Ese fue el día de la celebración. ¿Y aquí qué dice? Al día siguiente. ¿Cuál es el día siguiente del domingo? El lunes, ¿cierto? El lunes, ¿sí? Ese día por la mañana, el día siguiente, la mañana de ese lunes, parece que la noche anterior se había reunido Judas ya con miembros de los principales sacerdotes y había acordado él traicionar al Señor Jesucristo. Miremos con lo que dice allí en Mateo 26. Mateo capítulo 26. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Lo negoció la vida del Señor Jesucristo con los sacerdotes, con miembros del Sanedrín. Ahora, el Señor Jesús no estaba a merced de las circunstancias de lo que sucediera, sino que todo estaba amorosamente planeado por el Padre. Jesucristo, el Señor Jesucristo, no fue víctima de las circunstancias. No fue víctima de las circunstancias, sino que estaba todo dentro del plan de Dios. Miremos el versículo 23 del mismo capítulo 12. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en el tiempo preciso de Dios. No fue antes. Ustedes recuerdan que en varias ocasiones intentaron prender al Señor Jesucristo. En varias ocasiones también intentaron apedrearlo. En una de esas ocasiones, en su pueblo, en Nazaret,
intentaron también arrojarlo desde un precipicio, pero no era el tiempo, ¿cierto? No era el tiempo, sino fue en el tiempo de Dios. Fue en el tiempo de Dios. Fue el día exacto, la hora programada. De igual manera, esta entrada a Jerusalén también fue en el tiempo preciso de Dios. Y esta entrada a Jerusalén cumple una de las profecías más notables del Antiguo Testamento, y es la profecía de Daniel de las 70 semanas. ¿Sí han escuchado la profecía de las 70 semanas? Allí en Daniel capítulo 9, veamos. Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante. Dice así el texto de Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recuerden que ya hicimos un estudio hace unos años atrás de las 70 semanas. Continúa diciendo la palabra, verso 25. Sabed, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí la traducción literal es 7 sietes y 62 sietes. Lo que dice la traducción literal. 7 aquí se está refiriendo al nombre usual de una semana. ¿Y qué nos está diciendo este pasaje? ¿Cuántos años entonces representa este pasaje? 483 años. Da 483 años. Los años judíos eran años de 300 días. Ahora, muchos estudiosos han hecho el conteo para determinar esta cronología precisa. Y varían en algunos años. Unos llegan al año 30, otros al año 32, otros al año 33. Pero parece que la cronología más acertada, más detallada, la han dado 2 hombres. Uno de ellos es Sir Robert Anderson y el otro Harold Hender, donde ellos dicen que con base en toda la información histórica, la entrada triunfal en Jerusalén ocurrió el 9 de Nisan del año 30 después de Cristo. Pero esas pequeñas variaciones pues no afectan realmente. Pero hay una cosa que sí es innegable, que el único que pudo haber cumplido esta profecía es el Señor Jesucristo. No hay nada. No hay nadie más quien la haya podido cumplir. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo preciso. Porque hay algunas interpretaciones doctrinales, como el caso del dispensacionalismo, que ellos hablan de que la semana 70 todavía no se ha cumplido. Ellos hablan de dispensaciones, ya hablan una cantidad de cosas que no son bíblicas. Eso viene por allá desde la Biblia de Scofield y algunos hombres atrás que interpretaron la Biblia de esa manera, por dispensaciones, que Dios obra es por dispensaciones, que ya, bueno, ese sería otro estudio. Pero lo que la palabra de Dios dice es que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron. O sea, no podemos estar esperando que Dios haya hecho una pausa en la semana 69 a ver en qué momento voy a arrancar con la semana 70. Dios ya cumplió ese tiempo y se cumplió a través de lo que el Señor Jesucristo hizo. Muy bien. Continuemos. Dice, grandes multitudes, verso 12, continuación del verso 12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey
de Israel. Recordemos que el Señor Jesús se encontraba en Betania, ¿cierto? Y el Señor Jesús sale de Betania y él iba pues acompañado por esa gran multitud de los judíos. ¿Cuáles judíos? Pues los que habían venido, ¿cierto?, a ver a Lázaro y a ver a Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan que el día anterior había salido gran cantidad de gente a ver a Lázaro y a ver quién lo había resucitado y a ver al resucitado, ¿no? Pero pronto también a esta multitud de personas que habían ido se le unió otras multitudes. Recordemos que en las fiestas la peregrinación hacia Jerusalén era multitudinaria, ¿sí? Gente que iba a Jerusalén a celebrar las fiestas y particularmente la Pascua. Y dice que al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron en desbandada. ¿De dónde? Hacia Jerusalén. Y cuando la gente de Jerusalén se enteró de que el Señor Jesús iba, ¿qué hicieron? Salieron, sí, en desbandada. Salieron a recibirle. ¿Mm? Porque la gente ya se había enterado de lo que el Señor Jesucristo había hecho, de la resurrección de Lázaro. Entonces todos los que venían con él y toda la gente que salió, imaginémonos esa escena. Porque a veces nos quedamos cortos con nuestra imaginación lo que sucedió. Toda la gente que venía con Jesús, más la gente que por el camino se iba adhiriendo a esas multitudes porque venían entrando de todas partes a Jerusalén, más los que estaban ya en Jerusalén y se enteraron de que el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén. Dice que salieron, al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron a recibirle. ¿Sí? Salieron a recibir. Algunos autores afirman que la muchedumbre, estas grandes multitudes que había allí, podía estar conformada más o menos por 1.000.000 de personas. Imagínense ustedes, 1.000.000 de personas. Aquí hay manifestaciones y se reúnen personas, y cuando se reúnen 5.000, ¡wow! Una gran manifestación, 10.000, ¡uy! Se llenó la Plaza de Bolívar, se llenó esto, 20.000, 100.000 personas. Aquí imagínense 1.000.000 de personas alrededor del Señor Jesucristo dirigiéndose hacia Jerusalén. Y eso lo miramos también cómo se corrobora ya en los evangelios sinópticos. Miremos lo que dice Mateo. Y la gente que iba adelante, o sea, no iban solamente, no iban aquí a los lados, eran multitudes que iban adelante y multitudes que iban atrás. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana. Imaginen ustedes 1.000.000 de personas gritando. Hola. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Otro texto allá en Marcos 11. Marcos 11:9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estas personas? Sí, estaban gritando, pero ¿qué más hicieron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. En esa región era frecuente encontrar las palmeras esas que producen dátiles. Todavía creo que en Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, hay este tipo de palmeras. Dice que llevaban estas ramas de palmeras y las ponían en el paso donde el Señor Jesucristo iba a transitar. Y el Antiguo Testamento pues no asocia estas ramas de palmeras con la fiesta de la Pascua, sino las asocia con la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, si ustedes recuerdan. Pero durante el periodo intertestamentario, las ramas de palmera se volvieron un símbolo para el pueblo de Israel, un símbolo de victoria, un símbolo de celebración. Cuando Simone Macabeo recuperó Jerusalén de manos de los sirios, entraron también con gritos y con ramas de palmas.
¿sí? Tal vez muchas de estas personas tenían en mente ese suceso que había ocurrido años atrás y estaban reconociendo que el Señor Jesucristo era el rey mesiánico, ese conquistador militar que los iba a librar de el yugo romano, ¿sí? Y a través de quien todas las promesas dadas a Abraham y a David se irían a cumplir. Muy bien. Imagínense ese fervor que había en ese momento. Esa multitud de personas gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué significa esta expresión Hosana? Es un término de aclamación, es un término de alabanza. Y el significado es oro por ayuda, oro por salvación. Era un término que era conocido por los judíos, pues venía de los salmos, del Halel. ¿Recuerdan cuál es el Halel? ¿Cuál? Era del Salmo 113 al Salmo 118. Ese es el Halel. Estos salmos se cantaban, se interpretaban allí en el templo durante las fiestas de los judíos. Y la multitud precisamente estaba gritando y estaba citando lo que dice ahí el Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esta frase el pueblo estaba afirmando que el Señor Jesucristo era el Mesías, ese Mesías esperado. ¿Mm? Y añaden otra palabra, el rey de Israel, el rey de Israel. También allí en Mateo dice que lo llamaron también el hijo de David, que es otro título mesiánico. Muy bien. Recordemos que en el pasado el Señor Jesucristo se había negado a recibir exaltación, honra como rey, como conquistador militar. Eh, y él mismo se encargó de dispersar a esa multitud que en un momento dado, recuerdan que lo quiso hacer el rey. En el capítulo 6 de Juan lo estuvimos viendo. Pero esta vez, ¿qué hizo? Él aceptó esa aclamación, ¿sí? Recibió esa aclamación de parte de la multitud. Entonces toda la multitud estaba pensando, uy, ya, tenemos ese rey político, ese rey militar que nos va a librar de el yugo romano. Muy bien. Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo aceptó esas palabras que ellos estaban declarando, pero no en los términos del pueblo, sino en sus propios términos, porque Él venía en el nombre del Padre, en el nombre del Señor, como ese rey justo de Israel, ¿eh? Pero venía a salvar al pueblo de sus pecados. Muy bien. Pero antes de llegar a Jerusalén, fíjese en la expresión de Mateo, allí en la narración que hace Mateo, dice que cuando Jesús llega, entra al templo. Y en el capítulo 21, verso 15, dice que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que estaban allí clamando en el templo, también estaban gritando, Hosana al Hijo de David. Todas esas autoridades religiosas, se indignaron estas autoridades religiosas. ¿Mm? ¿Qué les contesta el Señor Jesucristo? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Él les está diciendo, oiga, tengo derecho a recibir esta alabanza. Allá en el versículo 16 de Mateo 21. Dice, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Él merecía toda la honra y toda la exaltación que le estaban dando. ¿Mm? Antes de entrar a Jerusalén, vemos también una escena dolorosa para el Señor Jesucristo. La menciona el evangelista Lucas, allí en el capítulo 19. Lucas 19, 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos,
porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba dando la profecía acerca de lo que ocurriría en años posteriores en la ciudad de Jerusalén. Muy bien, continuamos el verso 14 y 15. Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En los evangelios sinópticos se describe la forma en que el Señor Jesucristo encontró ese asnillo. El Señor, antes de llegar a Jerusalén, en el camino, envió a dos de sus discípulos y les dijo que fueran a la aldea que está al frente que estaba al frente de ellos, probablemente la aldea de Betfagé, y que encontrarían una asna amarrada y un pollino con ella. Entonces dijo, desátenla y tráiganla a los dos. Y que si alguien les pregunta algo, pues digan que el Señor los necesita, que más adelante se los regresará. ¿Y qué hicieron estos dos discípulos? Pues hicieron lo que el Señor Jesucristo les dijo. Y ellos regresaron con el pollino y con su madre, con la asna, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucede luego? Pues los discípulos no sabían en qué iba a montar él, si en la asna o en el pollino. Y vemos que el Señor Jesucristo pues escoge el pollino, y allí en Lucas nos da las indicaciones de que ayudaron al Señor Jesucristo a subirse en el pollino. Y comenzó esa multitud, esa procesión encaminada hacia la ciudad de Jerusalén. Y las personas iban extendiendo sus mantos, iban colocando esas ramas de árboles o de palmeras allí en el camino, al paso del Señor Jesucristo. Ese acto solamente estaba reservado para los reyes. Ese acto solamente estaba reservado para los reyes. Y estaba expresando pues la creencia de esta multitud del pueblo de que Jesucristo, el Señor Jesucristo, era el rey de Israel. Ahora, ¿por qué se dieron todas estas cosas así? Porque los planes de Dios son perfectos y precisos en su tiempo, no en el tiempo nuestro. ¿Qué sigue diciendo el texto? No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Un pollino. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. He aquí, tu rey viene. Si el Señor Jesucristo hubiera venido allí en esta ocasión como ese rey político, conquistador, ¿en qué hubiera venido montado? Pues en un caballo, ¿cierto? En un caballo de guerra, en un caballo adecuado para esas lides. Pero, ¿qué dice la palabra aquí? Vino en un burro. Vino como ese príncipe humilde. Pero ¿cómo será la segunda venida? ¿O la próxima venida? Ahí sí vendrá sobre un caballo. ¿Sí han leído allí en Apocalipsis? Sobre un caballo blanco, allá en Apocalipsis 19:11. Muy bien. Ahora, mis hermanos, este simbolismo de humildad se perdió realmente en medio de la multitud, porque la multitud lo estaba aclamando como ese rey conquistador, ¿sí? Y a través de todo el recorrido que tuvo allí en la ciudad, la multitud lo seguía aclamando. Muy bien. Continuamos, versículo 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado,
entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Fíjense que las personas que estaban en la multitud no solamente fueron las que no entendieron realmente lo que estaba sucediendo. Aquí la nota que nos da el apóstol Juan indica que tampoco los discípulos, ¿sí?, en ese momento habían entendido el significado real de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. No habían entendido cuál era el propósito de esa primera venida, la venida del Mesías, del siervo humilde. Pero después de la resurrección ellos entendieron. ¿Mm? Ellos entendieron. Por eso es que allá en Hechos 1:16 dice los discípulos le preguntan, ¿no?, todos esperanzados: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando que fuera inmediatamente. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Que no les corresponde a ustedes, ¿no? Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando estaban allí en Pentecostés, el Señor les había prometido: mire, cuando venga el Consolador, Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad, porque el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar de todo lo que oyere y les hará saber las cosas que van a venir. Ahora, el Señor Jesucristo fue un rey como ningún otro. Normalmente, para el mundo, un rey está rodeado de pompa, está rodeado de lujos, está rodeado de autoridades, personas que lo cuiden, de escoltas, ejército, guerreros. Pero el Señor Jesucristo vino como un rey dócil y humilde. Vino a conquistar a sus enemigos, pero no por la fuerza. ¿Cómo conquistó el Señor Jesucristo a sus enemigos? A través de su propia muerte. Él conquistó la muerte, el postrer enemigo. Recuerden que es el postrer enemigo. Él lo conquistó a través de su propia muerte y resurrección. Ahora, el Señor Jesucristo fue rechazado en su primera venida. Aún el pueblo judío no acepta que el Señor Jesucristo sea el Mesías. Ellos están esperando a otro Mesías. Pero el Señor Jesucristo regresará. El Señor Jesucristo regresará. Pero ya no regresará como el siervo humilde y Mesías, sino que va a regresar como el gran conquistador, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y despedazará, hará añicos a todos sus enemigos. Los destruirá finalmente. Vemos lo que dice el Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y Apocalipsis capítulo 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Así como el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, cumplió perfectamente todas las profecías que están en el Antiguo Testamento acerca de su primera venida, de la misma manera vendrá nuevamente, así como las Escrituras lo declaran, así como la palabra de Dios lo ha dicho. Lo ha dicho. Ahora, nosotros realmente, mis amados hermanos, ¿estamos esperando y anhelando esa venida? Para nosotros es un hecho histórico lo que ocurrió allí en esta entrada triunfal, que por cierto no es Domingo de Ramos, es el lunes el que entró a Jerusalén, no nos equivoquemos.
¿Mm? Que cuántos errores por ahí a veces nos meten en la boca y no nos damos cuenta porque a veces no estudiamos un poquito a fondo la palabra y es necesario que la estudiemos. ¿Mm? Necesitamos, mis amados, estar preparados. Necesitamos estar preparados. Anunciamos y declaramos en nuestras vidas que Él es nuestro Rey, que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es nuestro Salvador. ¿Mm? Ojalá lo hagamos con ese fervor y con esa emoción, con ese gozo que coloca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero que estemos preparados para lo que viene. Y estar preparados para lo que viene implica, mis hermanos, que tenemos que desde ahora vivir nuestras vidas conforme Dios quiere. ¿Sí? Que a pesar de las dificultades, es lo que cantamos esta mañana, ¿no? Cuando ande en valle de dificultades, en valle de sombra de muerte, ¿qué vamos a hacer? Confiados en el Señor. Porque por problemas, por dificultades, pasaremos, no nos vamos a librar de muchas de esas cosas. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que a veces nos angustiamos, nos preocupamos, nos desesperamos. Hoy en día está muy de moda varias enfermedades. Una de esas es la depresión. Tristemente, muchos pastores han entrado en depresión. Muchos pastores, y algunos se han suicidado. Ustedes escucharon lo que nos mandó antes de ayer mi hermana Hilda. Pero sí están ustedes intercediendo por los pastores. Están clamando cada día. Escuchen la charla que mandó la hermana Hilda de nuestro pastor Spurgeon. Necesitamos estar fortalecidos para lo que estamos viviendo. Necesitamos la fuerza que viene del Señor. La palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Teniendo una esperanza clara, sabiendo que el Señor, así como entró un día triunfal a Jerusalén como siervo sobre un pollino, lo esperaremos ya no como siervo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores montado en un caballo. Es nuestro Rey, es nuestro Señor. Y de acuerdo a quién es Él, debemos nosotros vivir. Por quién es Él y a quién nosotros estamos representando. Así que hay un reto delante de nosotros, mis amados hermanos. Cada día honrar con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras, porque estos que estaban gritando, Hosana, bendito el que viene, en nombre de Jesús, 5 días después estaban diciendo, crucifícale, sino que sea algo auténtico en nuestro corazón. Que seamos realmente esos siervos, corazones de siervos, corazones rendidos a Él. Que cada día podamos decir, bienvenido, estamos esperando tu venida. Tu bienvenida. Mis amados hermanos, este estudio del libro de Juan nos ha abierto muchísimo los ojos. Y espero que ustedes sigan con ese ánimo, con ese deseo de seguir creciendo en el conocimiento de Él. Porque eso viene solamente a través del conocimiento de la Escritura, de la palabra. El Espíritu Santo nos la va a mostrar, a abrir, nos la va a recordar. Por eso es que la palabra tiene que ser central en nuestras vidas. Así como se cumplieron las profecías con respecto a Jesús que están en el Antiguo Testamento, de igual manera se cumplirá todo lo que el Señor ha dicho con respecto a su próxima venida. Y nosotros lo esperamos con gozo. A pesar de las circunstancias, sí. A pesar del dolor, sí. A pesar de la enfermedad, sí. A pesar de la escasez, sí.
A pesar de todas esas cosas, con gozo, con alegría, con fe, tenemos que ser diferentes a los demás. Amén. Una iglesia llena del gozo del Señor. Una iglesia que muestra al Cristo al cual servimos. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios. Porque un día volverás, Señor. Y como dice tu palabra, en el muslo del Señor Jesucristo estará escrita la palabra Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amado Dios. Gracias particularmente por ser ese Rey humilde, ese Rey que se dio y se entregó por cada uno de nosotros, ese Rey que pagó el precio. Gracias. Gracias, Dios. Nos hemos acogido a esa obra tuya en la cruz. La hemos creído. Hemos recibido esa bendición de las buenas nuevas. Gracias, Dios. Gracias por ese enorme privilegio de haber escuchado y haber recibido y creído a las buenas nuevas, al Evangelio de salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.